Buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Alexa Paola Castillo Rocha del grupo tercero A de la Preparatoria del Valle. Hoy les hablaremos de los antecedentes de la lectura mexicana. El equipo está conformado por Mildred, Yasmín, Alexandra, Karen y su servidora. Hola, buenos días. Mi nombre es Ingrid Karen Castillo Rocha. Hoy les voy a hablar sobre la literatura náhuatl. La literatura náhuatl fue escrita por los pueblos en el Valle de México. Esta literatura se transmitió de forma oral de generación en generación. Utilizaban símbolos a lo largo de las generaciones, como los pitágoras o ideogramas, y excepcionalmente utilizaban los glifos. La alfabetización solía ser una característica para distinguir de las élites. Adaptaron muy rápido el alfabeto romano. Esta literatura tiene una serie de características que la hace única. Por ejemplo, los géneros literarios limitados. Se puede diferenciar de dos tipos principales: los quick art y los talk trade. También está la tradición oral. Esta literatura abarca un conjunto de obras en un periodo aproximado a los 200 años. Se compone de poesía, lírica o épica, y prosa histórica y didáctica. La prosa náhuatl aparece agrupada en ciclos que narran el origen mítico de los antiguos mexicanos, en donde hablan sobre la divinidad, hablan sobre las divinidades y su visión del mundo. En sus composiciones discurre sobre la brevedad de la vida, el paso del tiempo, la divinidad, la muerte, la posibilidad de trascendencia más allá de esta. Compañeros, mi nombre es Jimena Guillardo, alumna de la Preparatoria del Valle. Mi proyecto es de la materia Lectura y Redacción. Mi tema es literatura maya. Voy a hablar sobre características, qué es, obras y géneros. Primero voy a hablar sobre características. Una de las primeras: se transmite de forma oral o escrita. Se escribe, principalmente se transmite mediante jeroglíficos. Es clásica y tiene como temas principales la naturaleza, ritos y tradiciones. Los principales géneros literarios son el épico y el lírico. Tiene tres géneros específicos, que es el lírico, el épico y el dramático. El género lírico predomina de la música y la danza, basada como centro focal de la vida y la muerte. El género épico se conserva en la mitología y la historia. Género dramático se especifica en obras de teatro con fines de diversión pública, con diversión de escenas, situaciones y personajes. La gran mayoría de las obras literarias por los mayas fueron anónimas. Solo en la literatura contemporánea algunas se saben los nombres reales de los autores. Uno de los principales son Miguel Concopech y Emilio Abreu Gómez. Las obras, hay dos que son más famosas en este caso. Una de ellas es el libro de Chilambalamba. Es uno de los libros más famosos que hay. El Popol Vuh es uno del segundo libro más famoso. Las antiguas historias del cliché. En las antiguas narra el origen del universo y de los indios mayas y sus diversidades de reyes. El autor, en lo que yo investigué, decía que el autor era desconocido. Ahora le voy a explicar un poco sobre qué es la literatura maya. Es aquella que es escrita en una lengua maya por un maya, con un concepto fundamental. No solo se abarcan los textos coloniales, no solamente considerados como tradición de la literatura maya, sino también los textos contemporáneos están escritos por lengua maya por gente de dicho pueblo. Esto fue todo de mi parte. Me espero que les guste y que les haya servido la información.
compañeros. La literatura de la conquista está conformada principalmente por los textos de los cronistas que vivieron y narraron lo que presenciaron. Ramón Pané fue quien a Cristóbal Colón encargó estudiar las creencias de los indios y escribir un reporte. Pedro Martí de Angleria se dedicó a recoger los testimonios de los que regresaban del Nuevo Mundo, publicándolos en una nueva obra titulada Décadas del Nuevo Mundo. Bartolomé de las Casas, su padre, acompañó a Colón en su segundo viaje y sobrevivió al hambre y las epidemias. Regresó a España para contarle a su hijo sus memorias del gran choque de culturas que significó la invasión española de América. Buenos días, maestra y compañeros. Yo soy Mildred Elena Cano Portillo del grupo de tercero A. Les hablaré sobre la literatura barroca. La literatura barroca es un estilo europeo que se desarrolló durante el siglo XVII en España. Se caracterizó por el interés en el detalle, los efectos y la exuberancia formal de aquella época. También fue característico de ella el uso excesivo de las figuras literarias como la objetivación, la éftasis, la metáfora, la antítesis y la paráfrasis. La literatura barroca dio continuidad a los géneros heredados por el Renacimiento. Sin embargo, hubo un desarrollo novedoso de la dramaturgia, particularmente en formas de la comedia y la tragicomedia. Estas desafiaban la estructura clásica de las tres unidades dramáticas. El barroco acogió una gran pluralidad de corrientes literarias. En el caso particular de la literatura española, fueron dos las corrientes más importantes. El culteranismo, quien valoró la forma sobre el contenido, que era más rico en figuras retóricas y referencias literarias, y el conceptismo, quien valoró el contenido tanto como la forma. Se basa en la exposición de ideas o conceptos mediante el ingenio verbal. Algunos autores de la literatura barroca fueron Luis de Góngora, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Pedro Calderón de la Barca y Sor Juana Inés de la Cruz. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Yasmín Rodríguez Salinas, vengo del grupo tercero A y voy a exponerles los antecedentes de la literatura en México. Me voy a enfocar solamente en el fin del régimen colonial y la transición de independencia del siglo XVIII. En México la historiografía literaria empieza hasta el siglo XVIII, antes de los primeros años de la colonia. Bien señala José Luis Martínez, hay varias descripciones y noticias de las literaturas prehispánicas y de la propia introducción colonial. Las crónicas y las historias de los escritores como Sahagún, Motolinia, Alvexlisochitl, Sigüenza, Góngora y Clavijero. No fue hasta las últimas décadas de la colonia cuando se emitieron juicios críticos y se emprendieron investigaciones y historiografías propiamente dichas sobre la actividad literaria. Un marco histórico fue el movimiento de la Ilustración en México. En 1755 el escritor Juan José de Eguiara y Eburen publica la Biblioteca Mexicana, la cual es fruto de una fuerte reacción contra el desconocimiento que había en España y en Europa de la literatura en América. Eguiara y Eburen emprendió su obra llevado por la indignación y la cólera que le produjo la lectura de las cartas latinas que decían de la iglesia del Alicante. Tiempo después, en 1816, el escritor José Joaquín Fernández de Lizard publica Periquillo Sarmiento durante la Guerra de Independencia. En esta obra exalta la figura de un hombre que no es indio, no es español y tampoco es mexicano. Hasta aquí termina el tema. Espero les haya servido y muchas gracias.